Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al Mambo y a nuestro último conversatorio en el marco de la exposición Estorbo de Teresa Margolles. Hoy tenemos dos conferencistas, Yuri Forero y Emilio Tarazona, quien van a estar hablando de la obra de Margolles y también en relación a su práctica curatorial y artística. Voy a presentarlos. Yuri Forero es artista con propuestas de técnica como el dibujo, lo escultórico, la instalación, el video y el performance. Su obra aborda tensiones entre cultura e historia, rastreando relaciones entre arte y política, la escala dimensional, la precariedad, las unidades de valor, las fosas comunes y la muerte. Ha trabajado con organizaciones comunitarias y centros culturales y ha sido docente e investigador en las facultades de artes visuales en la Universidad del Valle y la Universidad Javeriana en Cali, la Facultad de Humanidades en UAM, así como la UNAM y la CCU en Ciudad de México. Ha participado en encuentros de arte y acción y ha expuesto obras y registros de sus acciones individuales y colectivas desde los años 90 en distintos países. Emilio Tarazona es investigador y curador. Ha publicado La poética visual de Jorge Yeltsin, 2004, y Accionismo en el Perú, Rastros y fuentes para una primera cronología, 2006, así como artículos y ensayos en las revistas como Carta del Museo Reina Sofía Madrid, Errata de Bogotá o Arte al Límite en Buenos Aires. Ha sido curador de La deriva ciegas, antología de acciones de Constanza Camelo en la Valenzuela Kleiner, Otros mundos ahora en la Cámara de Comercio en reserva de Eduard Moreno, Frecuencia e intensidad en la Valenzuela Kleiner, Cuerpo en disolvencia, flujo de secreciones y co-curador de muestras como Subversive Practices, Art Under Conditions and Political Repressions, South America and Europe y Perder la forma humana del Museo Reina Sofía en el 2013. Es autor de ensayos monográficos en libros y catálogos de arte publicados en países como de América y Europa. Bueno, muchas gracias y esta charla es gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, entonces va a estar disponible en nuestro canal de YouTube para los que no nos pueden acompañar hoy. Gracias. Buenas tardes, gracias por su asistencia, presencia y acompañamiento. Esta charla tiene por título Deslocalizar entre la frontera dócil y la herida insalvable. En realidad, pues como dijo nuestra presentadora, la muestra está cerrando, digamos, las actividades de las charlas que se hicieron aquí y todavía queda abierta, me parece, una semana más, pero yo asumo que la mayoría de los que están aquí ya han visto la muestra. Nosotros vamos a dar por supuesto eso porque vamos a hacer referencias de repente muy rápidas por algunas obras sin explicarlas o detallarlas demasiado. Va a discurrir como un diálogo. Nosotros lo hemos planteado como una conversación. De hecho, nos hemos reunido en un par de ocasiones y hemos no redactado ningún texto, sino como echado tecla en algunos párrafos de algunas ideas que no queremos que se nos vayan. Evidentemente, en una conversación con Yuri yo puedo quedarme unas 5 horas, pero no vamos a torturarlos de esa manera, y entonces hemos hecho una serie de ejes mínimos, digamos, que hemos dividido en 5 partes que nos parecen, digamos, las más importantes como para enfocarnos y no irnos por las ramas como suele pasarnos, ¿no? Entonces, esto nos ayuda para tener una síntesis y no perdernos demasiado. Y vamos a tratar de que dure, pues, 1 hora, si lo logramos, ¿no? Entonces, lo primero es, esto vamos a ver si funciona. El tema, digamos, que da título a la conversación es pensar por qué escogimos ese título y qué cosa entendemos por deslocalización o qué queremos entender con deslocalización. Pensamos que es un lugar de lo latente y no patente, aquello que está sin estar, lo que se desencarna, desaparece, un territorio de indeterminación. Y lo pensamos así, haciendo énfasis en esa palabra indeterminación, porque lo ponemos como el absoluto opuesto de la idea de límite. El límite implica una marca, el límite implica la división entre 2 espacios claramente determinados, ¿no? O estás allí o estás allá. Nosotros queremos pensar en
la deslocalización como un intersticio que abre un territorio entre ambos espacios, ¿no? Entonces, son como las ideas clave allí, el intersticio y la indeterminación. Lo hemos visto, digamos, pensamos, enfocado un poquito como en varios aspectos. Uno de ellos es el propio trabajo del artista, de Teresa Margolles, ¿no? No solo el que está expuesto aquí en esta muestra, Estorbo, en el piso de arriba, sino en la trayectoria del artista, digamos, desde que ha salido, digamos, a la luz pública, tanto en su propio país como en el extranjero. Yo he escrito un pequeño texto de algunas páginas para el catálogo de la muestra, entonces de pronto acá les enchufo un pequeño párrafo que describe muy bien la cosa, que es uno de los que sí tenía ya redactados, entonces lo leo. Teresa Margolles se ha movido en ese estrecho borde y conoce esa zona difusa en la que el límite, si bien existe, no tiene un contorno nítido o resuelto. Pienso que si su trabajo difiere enormemente de los que han enfocado los cuerpos desaparecidos en estrategias visuales de cierta fantasmagoría desplegadas durante las postdictaduras latinoamericanas, es porque ella no trabaja directamente sobre la ausencia. Pero tampoco hay en sus propuestas una exaltación de la corporalidad. Sus obras se inscriben en un intersticio que ella encuentra entre ambos extremos divergentes de la presentación y la representación. Ni plena materialidad ni completa falta de ser. No es la presencia del peso o volumen de un cuerpo, ni tampoco su absoluto y delineado vacío sin trazas ni vestigios, sino las huellas recuperadas de su propia descomposición o derrumbe. Son las extensiones residuales las que ocupan en su obra ese espacio margen que ella vuelve medular, territorios de una indeterminación corporal que se hace tangible, se observa y hasta se respira. Esa grieta que ella abre entre el cuerpo y el no cuerpo se ha convertido en una primera y muy poderosa metáfora de la transición, del tránsito. Otra frontera que también nos parece importante es la que se puede encontrar en el hecho mismo de transponer una realidad metafórica o muy tangiblemente de un espacio crudo y áspero del mundo, digamos, y llevarlo al espacio ficcional y representacional necesariamente del museo, que es otro de los justamente puntos de indeterminación y de indefinición que se marcan en esta idea de deslocalizar. Buenas. Yo quiero pedir disculpas porque estoy pasando por una crisis de intoxicación alérgica y entonces estoy bastante como alterado. Si bien revisar la obra de un artista o de un autor implica abordar directamente, digamos, como la producción y el contexto de ese autor, también nosotros estamos, digamos, asumiendo ese concepto de deslocalización desde unas connotaciones y unas condiciones que se dan para esta charla misma. Entonces yo me voy a devolver un poco para dejar un poco como, digamos, como el andamiaje desde donde estamos hablando, ¿sí? Nos es importante que Teresa Margolles es una artista mexicana que ha estado trabajando bien en el asunto de frontera, en la frontera México-Estados Unidos, pero no ha tenido, digamos, un trabajo previo sobre Colombia-Venezuela. Entonces nos es particular cómo un artista que pertenece a un ámbito específico está hablando de otro ámbito al que no le pertenece. Allí en ese sentido, digamos, encontramos como una primera, digamos, como variación de la localidad. Por otra parte, Emilio Tarazona es un crítico peruano que vive en Colombia y ha hecho una investigación profunda sobre el arte internacional y desde, digamos, como desde la ubicación colombiana. Y otra característica de eso es que yo soy artista colombiano que vivo hace 10 años en México, entonces también tengo, digamos, como una cotidianidad deslocalizada. En ese sentido, nos es interesante porque de dónde acá viene una persona que no pertenece a un contexto a hablar de un contexto específico. Entonces, queremos abordar, digamos, como derribar un primer prejuicio en el sentido en que el mundo es bastante amplio
y las personas están haciendo investigaciones sobre su momento histórico más allá que sobre su lugar, digamos, específico. En esa medida, digamos, nos es importante que tenemos esas distintas, digamos, como deslocalizaciones. Ahora bien, para dar una primera pista acerca de lo que pensamos del trabajo de Teresa, es muy importante que este trabajo, que está ubicado en un sector específico, genera unas condiciones humanas particulares. Es un lugar de tránsito y es un lugar que ese tránsito implica varias condiciones, digamos, como culturales. Hay un asunto de identidad y de arraigo y a la vez un asunto de desidentidad y desarraigo. Hay un asunto de habitabilidad y deshabitabilidad. Y así como nos parece importante la idea de localizar o deslocalizar, también es necesario tener en cuenta un poco la cuestión cultural de cierta paranoia que se da en el sentido de ubicar, no solo deslocalizar, sino ubicar. Entonces aparecen preguntas como ¿por qué vienen estas personas? ¿De dónde vienen estas personas? ¿A dónde van estas personas? ¿Qué van a hacer estas personas? Entonces está, digamos, como paralelamente esa noción de deslocalización, de desarraigo de esa identidad y a la vez como, digamos, una intención o una búsqueda de ubicar y de localizar una nueva vida, ¿sí? En ese sentido pensamos que es bastante particular y ambiguo esas dos condiciones, porque cuando uno ve el fenómeno a veces no piensa, digamos, como en esas dos fuerzas. En ese sentido queremos dejar, digamos, como latente que lo que empieza es como un tiempo de afectación y de variaciones en formas de ser y en formas de comportarse y en formas de comprender, digamos, como el mundo, ¿no? Se me acaba de ocurrir también, hay otro tipo de deslocalización, un poquito ya más anecdótica, ¿no? Hace 1 año y medio, Yuri me invitó a formar parte de una performance, de una acción, como crítico, digamos, introducido dentro de su trabajo de performance, dentro de una acción suya, interpretándome un poco a mí mismo. Y esto también se puede ver como un paso de deslocalización en ese momento para mí, en esta acción que se realizó hace 1 año y medio en la SAP. Y esta invitación que yo le hice para compartir este diálogo, digamos, se puede interpretar también como un acto de dulce venganza. Sacarlo, digamos, de su espacio de artista y de performance para venir a una mesa y a un panel a conversar. Entonces, hay otra cosa que también surgió bastante, un poquito haciendo énfasis en este tipo de ideas, que es una palabra que surgió en las 2 conversaciones previas que tuvimos con el término de transustanciación. Me quedó mucho más acentuado cuando escuché la charla de Teresa en las primeras conferencias que hubo, casi recién inaugurada la muestra. Digamos que su trabajo juega mucho con esta especie de paso de un estado a otro. Los cuerpos pueden, digamos en este caso pueden ser telas manchadas con sangre o con sudor, se pueden convertir en bloques de pronto sólidos o en piezas de cerámica, ¿no? Por otro lado también en gran parte de sus otros trabajos el cuerpo mismo se convierte, digamos, en burbujas, en aire o en vapor, ¿no? Entonces esta idea, digamos, de paso de una sustancia a otra me suena sumamente alquímica. De pronto estaba pensando justamente en una parte, se puede decir un poco mística, de autores como Paracelso, ¿no? Y esta frase que yo pienso que es de él, o si no es de un autor anónimo, que es solve et coagula, ¿no? Como una receta para transportar una sustancia de un espacio a otro, que tiene mucho que ver con el límite, que tiene mucho que ver con el margen y tiene que ver también con lo que se puede considerar, se puede decir, el límite más terrible o más inquietante, culturalmente hablando, que es el límite entre la vida y la muerte, ¿no? Siento que
hay algo de una nueva vida de los cadáveres a través de algunas acciones, algunas activaciones que ha hecho el artista en otras piezas, pero en este caso cuando trabaja también con personas vivas, como en la situación que se presenta, digamos, en una muestra enfocada en el problema, en la crisis migratoria, uno siente también que son vidas vulnerables, que son vidas frágiles, que son vidas que están como en riesgo de perderse, ¿no? Y que crean justamente también esa especie de transición un poco, digamos, se puede decir como trágica también, ¿no? Pero que comparte esa dimensión como de ida y vuelta en esos tipos de trabajos que... Ahora bien, si digamos hay como digamos una serie de metamorfosis en cuanto a los materiales, también podemos entender o analizar cómo la estrategia general también es una estrategia de descontextualización y recontextualización. Es decir, no solamente tiene que ver con la materialidad, sino con todo el dispositivo general que ella está abordando. Toma un contexto específico como un lugar de frontera entre Colombia y Venezuela, y a través del dispositivo lo que hace es que saca de ese contexto esos elementos y los coloca en otro contexto. El primer contexto sería pues la idea de recontextualización en cuanto a llevarlo al espacio del museo, pero también es un poco sacarlo de, digamos, como del estereotipo de el abordaje de tema público que tiene esto para colocarlo en un campo privilegiado como es el campo del arte y de la estética, y poder hacer, digamos, como una mirada o incitar a una mirada crítica sobre esto. Entonces no es solamente una cuestión de la materialidad, sino es como, digamos, el dispositivo en general que ella está manejando. Pasamos entonces al punto 2. Un poco que aquí nos adelantamos también a observaciones que se han hecho, a veces recurrentes en este tipo de enfoques o propuestas visuales o artísticas. Hace unos días, en la última reunión que tuvimos conversando sobre de qué íbamos a hablar, Yuri me comentaba en un momento que para él en la obra de Margolles no hay apropiación, que es una de las cosas que se mencionan para acusar este tipo de trabajo, ¿no? Sino señalamiento, ¿no? Ella dice, mire, esto no es mío, esto está pasando allí, ¿no? Y yo pienso que este tipo de obra es fácilmente, digamos, pensada muchas veces de manera muy fácil, digamos, ocupando un pequeño lugar en el enorme desván de lo que se ha venido a llamar pornomiseria. Yo discrepo con eso, pero lo voy a poner también sobre la mesa, digamos, ¿no? Es un término que me imagino que varios de ustedes han oído muchas veces, pero es un término de cuño colombiano, por si les cabe alguna duda, digamos, ¿no? Es un término acuñado, me parece, por dos cineastas, Luis Ospina y Carlos Mayolo, a partir de la película que hicieron que se llama Agarrando Pueblo. Básicamente señala, digamos, una especie de parodia, una copia de elementos de un tipo de cine documental que perdía la calidad del análisis antropológico, sociológico que se podía hacer para solamente, digamos, transformar la miseria en una suerte de mercancía, ¿no? En esos términos lo presentan él. Y esto como que se desató en un momento en el cine documental colombiano de los años 70, me parece, a partir de la ley de cine, que favoreció, digamos, la producción de cine en el país. Entonces se trata de algo así como tomar materia prima del primer mundo y del tercer mundo para transportarlo al primer mundo. Convertir, digamos, esto en una suerte de espectáculo para consumidores en los países que nosotros pensamos son enteramente prósperos, ¿no? Y hacer esa especie de transacción para digamos, redituar tanto prestigio como en términos, digamos, económicos al creador. El término pornomiseria, digamos, tiene ese cuño colombiano a veces
bastante preciso para hablar de ciertas connotaciones, digamos, de obras artísticas, y tiene también comparte digamos, ese grupo de palabras que Colombia ha aportado, digamos, al español tristemente, como narcoestado, que también es de cuño colombiano, o como violentología, o como parapolítica, digamos, ¿no? Y creo que a veces terminan, digamos, transnacionalizándose, utilizándose en otras latitudes, y hay que reconocer con tristeza que se originaron aquí, ¿no? Para designar cosas que antes no tenían un nombre tan preciso, se puede decir, ¿no? Sin embargo, pienso que lo que están haciendo en todo caso Ospina y Mayolo es tratar de calificar un tipo de degradación del trabajo de investigación que yo pienso que no coincide para nada con la obra de Margolles aquí. Pienso que uno tendría que evaluar tanto la calidad de la inmersión que el artista hace en ciertos contextos, y no solamente, digamos, el fast research, que no solamente caracteriza, digamos, algunos trabajos artísticos, sino también de investigadores, críticos, ¿no? O curadores, voyeurs, o casi flaner, turisteando, digamos, por un lugar, ¿no? Para capturar imágenes o capturar situaciones. Ella ha visitado, digamos, la zona de frontera en 4 oportunidades en los últimos, desde 2017, y ha tenido un seguimiento personal con muchas de las personas que aparecen fotografiadas aquí, que para mí tienen también como una especie de pátina de anonimato, aun cuando los nombres aparezcan allí, ¿no? Y creo que esto, pues en los comentarios que le he escuchado tanto el día de la inauguración, cuando conversé con ella, como en la charla que dio, me parece importante ver el lado humano también que afecta al artista cuando de una visita a otra, alguien que había conocido, por ejemplo, ya no está, o que fue asesinado en algún caso, ¿no? O que simplemente no se sabe de él más, ¿no? Y que podría haber también perdido la vida en alguno de esos rumbos extraños o a la deriva, digamos, que están asumiendo, ¿no? Entonces creo que el tema debería centrarse, digamos, con esa crítica, con ese término, en la falta de inmersión, que en este caso no aplica, ¿no? Es que, digamos, como que cuando los artistas hacemos arte político, y ahí hablo en primera persona, siempre somos indicados como si fuera, digamos, un paracaidismo. Y realmente uno puede ver que si hay una cantidad de circunstancias en los circuitos artísticos en donde hay una cantidad de obra que no, digamos, que no es hecha a partir de un proceso de investigación, pero entonces nosotros queremos mostrarles unas imágenes de la misma obra de Teresa para que veamos cómo sí hay una serie de constantes en su obra, tanto en los materiales, en las formas, en los dispositivos y en las concepciones. Entonces, están viendo una pieza que es un video, es una casa que ha sido destruida en el norte de México, y en el video, aunque en la fotografía no aparece, el video trata de un señor que está todo el tiempo tratando de desenterrar de los escombros este sofá. Entonces es una obra que tiene que ver con habitabilidad, con violencia, con destrucción y con tener que irse. Entonces en ese sentido, digamos, es una como de las obras iniciales que queremos mostrar de este trabajo. Y como segunda pieza en la obra de Margolles queremos presentar esta obra que se llama La Promesa. La Promesa es una obra que se hace en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, en el MUAC, en donde una de estas casas ha sido, todo este barrio ha sido abandonado por la violencia en el norte, ¿cierto? Entonces una de estas casas, ella la compra, la destruye completamente, la pulveriza y la lleva al plano del museo y construyen esa barda
que es obviamente una línea de frontera, es digamos como una línea divisoria. Y durante varios meses, casi 6 meses, diario va una persona a destruir con sus manos esa barda hasta que la convierte en un desierto, como en los desiertos del norte de México. Hay una condición particular y es que la persona que performa hoy no conoce a la que performó ayer y no conoce a la que va a performar mañana. Es decir, hay una desconexión humana digamos como en el abordaje del campo o del lugar, ¿sí? Por otra parte, yo voy a contar las obras si su merced quiere, ¿sí? Esta pieza que es bastante, digamos, como icónica, que pertenece al movimiento de Teresa cuando pertenecía a CEMEFO, es una pieza en donde está encapsulado un bebé. Entonces es recurrente en ella la resolución formal a partir de los poliedros en concreto. Sí, esta es una pieza también sacada digamos como de una tragedia en el norte, en donde lo que hace es que encapsula una serie de materiales de esas casas. Atrás ustedes pueden ver, digamos, como la idea de los escombros y de las varillas. Y tenemos, digamos, la pieza que está en este momento en el museo. Entonces, digamos, no es como una cuestión recurrente o como digamos, como un hallazgo fortuito, sino es más bien una búsqueda conceptual que ella tiene y formal y que la va desarrollando. Aquí hay que anotar que si bien el arte contemporáneo no tiene la idea de estilo del arte moderno, de mantener, digamos, como una misma modo de hacer, que realmente afortunadamente se acabó, porque qué aburrido uno toda la vida estar haciendo un muñeco parecido para que crean que es de uno, pero sí hay una serie de hilaciones conceptuales, de planteamientos temáticos y de búsquedas en los dispositivos y en las posiciones, digamos, como sociológicas o políticas. Por otra parte, la utilización de la fotografía de retrato, el abordaje de acercamiento de conocer la persona y luego retratarla después de haber construido un vínculo, no solamente, digamos, como un acto de pirataje de la fotografía, sino es más bien, digamos, como llegar a una relación con esa persona y llegar hasta tal punto de tener la confianza de decirle, permíteme fotografiar. Y si uno observa las personas fotografiadas ahí, siempre están colocadas de muy buena gana, siempre lo hacen con placer incluso, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo relacionamos, estas dos imágenes que son de esta exposición, con esta serie de fotografías que se llama Pistas de Baile, en donde también son retratos de personas que han tenido, digamos, como una circunstancia álgida y en donde, digamos, lo que interesa es la presencia de ese individuo. Y para finalizar esto, queremos mostrar esta pieza, que es una pieza perteneciente a la colección Jumes en México, que la colocamos digamos, como para ironizar un poco esta idea de arte y espectáculo. Esta es una pieza que le vende Margoles al museo, es un pedestal en oro de este tamaño y arriba ha colocado una astilla sacada de una casa destruida en México. Entonces, aquí ella demuestra la capacidad irónica y la capacidad que tiene de no negociar su visión sobre la vida, de poder circular tanto en la calle, en el espacio álgido del drama, así como en el espacio, digamos, de la intelectualidad o del conocimiento, y poder hacer anotaciones puntuales acerca de su posición, colocar una astilla de nada, un palito de nada, sobre un pedestal de oro, cuestiona no solamente, cuestiona todo realmente, cuestiona, digamos, el ámbito social, el ámbito del arte, pero creo que yo estoy de acuerdo con lo que dice Emilio. Pienso que el trabajo de Teresa es muy interesante en la medida en que ella logra irse como a un asunto humano y no permite entrar en el juego de esa manipulación política que se está dando, sobre todo en este caso de Colombia y Venezuela, que es una manipulación que se da no solo de Venezuela hacia Colombia y de Colombia hacia Venezuela, sino de las potencias hacia el tercer mundo y del tercer mundo hacia la cotidianidad y hacia la vida. Entonces, en ese sentido, yo pienso que es incuestionable el trabajo de ella y creo que
deja claro, sobre todo en un país como Colombia, en donde durante mucho tiempo la gente que hizo arte político ha sido marginada y ahora hay como una moda de tratar de generar un arte colombiano políticamente correcto como le pasa al arte cubano, que si el arte cubano no habla de balseros, entonces pareciera que no fuera cubano. En ese sentido creo que sí hay una posición ética y sí hay, digamos, como una consecución, digamos, como conceptual e ideológica a través de digamos, como estos temas. Por otro lado, también opera, digamos, en esta crítica fácil, una especie de doble moral, que yo creo que puede ser, digamos, semejante a las polémicas que hay por las corridas de toros. Por supuesto, para empezar voy a decir que estoy en contra de las corridas de toros, pero en lo que estamos. Pero también es cierto que hay muchas manifestaciones o manifestantes, digamos, que pretenden sacar las corridas porque no quieren enfrentar la tortura, pero sí permitir el exterminio decoroso y fulminante, aunque sin juego ni divertimento, en el matadero. Es decir, que la miseria y el sufrimiento existan, pero no delante de mis ojos. Y tampoco convertidas en un circo. Una gran cantidad de artistas recurren, y esto es habitual, a la tercerización, en una cadena de explotaciones que desciende y pasa por todas las estratificaciones salariales posibles. O sea, el que pinta al duco, el que hace el marco, el que corta una pieza en dos, no, el que lija unas superficies, etcétera. Pero para esa doble moral, lo importante es que la obra que resulta de ese proceso no haga tema de esa cadena laboral de explotación. Solo algunas lo hacen, muy raras veces. Yo sé que esta discusión se presta para una polémica, a veces feroz, pero me parece apropiado hablar de ese fetichismo de obras que invisibilizan los procesos, en algunos casos, con una gran desigualdad o brecha de estratificación salarial. Lo que yo veo en el trabajo de Margolles no es oportunismo, sino pertinencia. Y eso me parece que destaca básicamente por el desafío que implica también presentar un trabajo que lleva varios años, que parcialmente había sido presentado en una muestra colectiva en Barcelona, en una muestra individual en Holanda, pero traerlo aquí, tener la oportunidad de confrontar aún, digamos, de las áreas sensibles vitalmente, ¿no?, de esa situación que por supuesto tiene también en foco a gran parte del mundo, ¿no? Una cosa más para cerrar este tema. En la inauguración, Teresa me contó, para ver un poco el grado de inmersión que ella tiene, lo voy a comentar acá. Personalmente me comentó que una imagen, que no es una imagen real, no ha sido tomada en fotografía, no ha sido registrada en video, una imagen que se le quedó grabada en la mente, que ya contempló en un momento determinado, fue el paso de un ataúd por las trochas cuando el puente estaba cerrado, de 4 personas o más que estaban cargando un ataúd por el río Táchira de Colombia a Venezuela. Es una imagen que a mí me parece, digamos, que no existe físicamente, pero que me parece sumamente conmovedora para ver un poco la dimensión, digamos, en que una persona se puede ver afectada por lo que está ocurriendo y por lo que está viendo, y tratar de permear eso de alguna manera con una propuesta estética que sin caer en lo que podría ser, digamos, mucho más, se puede decir, orientado hacia un amarillismo extremo que siempre puede ser mucho más feroz y mucho más salvaje. Me parece que el trabajo de Margolles es sumamente consecuente. También debemos anotar una cuestión que es digamos, muy determinante, y es que el caso mexicano es un caso particular en cuanto a la idea de migraciones, porque, digamos, últimamente se ha estado viendo que sobre todo centroamericanos han estado atravesando México en caravanas, pero es una estrategia política de seguridad, porque el tren de la muerte o la bestia, que sale todos los días, varios trenes, todos los días ese tren lleva alrededor de más de 1000 personas sentadas en el techo de la bestia, y es tan violento
que las mujeres antes de subirse a la bestia se toman una pastilla anticonceptiva porque saben que van a ser violadas. Esto lo conoce todo el mundo, lo conoce todos los países centroamericanos, los gobiernos mexicanos, todo el mundo lo conoce. Estas personas son asaltadas por las mismas fuerzas militares, por los mismos negociadores de la bestia, por los mismos pobladores, por los vendedores de órganos, por la gente que esclaviza, por la gente que vende por los coyotes. Es decir, es una persona que no es ajena al tema, pero sí hay un cambio, digamos, en cuanto a posición política respecto a eso. Una cosa es que yo me subo a la bestia anónimamente y me arriesgo, y otra cosa es que le decimos al Estado, hey, vamos 15.000, y mañana van 7.000, y al otro día van 12.000. Imaginen ustedes cómo es la circunstancia de frontera, ¿qué puede hacer un alcalde de una ciudad cuando le llegan en una semana 60.000 personas a utilizar un baño, a buscar un desayuno, a tratar de pasar la frontera? Entonces, digamos, no es ajeno a la circunstancia y a la cotidianidad de Teresa. Para cerrar esta parte, pues enfatizo, más que un espectáculo yo veo un cierto carácter luctuoso o ceremonial incluso, un retrato respetuoso y de gran poder simbólico para lo que es una tragedia o un drama humano descomunal. Vuelvo a insistir en la idea, me parece que esa estigmatización, en todo caso frecuente y muy fácil de hacer, cae muchas veces simplonamente sobre este tipo de propuestas y no debería apuntar tanto a regular un tema, menos aún sus modos de presentación o tratamiento, sino a los niveles de involucramiento y riesgo dentro del contexto que asume el o la artista enfocar. Un poquito de la parte como más bajita y después tú te metes en la parte Bueno, mira, este tema es bastante álgido, ¿cierto? La relación Colombia-Venezuela. Y yo debo decir que el tema Colombia-Venezuela es un tema que está siendo manipulado a través de todas las nociones de posverdad para sacar aprovechamiento político y económico. Y que sabemos que en el fondo el problema no es el bienestar de Venezuela o el bienestar de Colombia, sino los recursos naturales y los recursos que hay en ciertas circunstancias. Eso, aunque todos los medios de comunicación nos lo nieguen diario, todos lo sabemos. Digamos, no nos podemos hacer los tontos respecto a eso. Pero si nosotros revisamos cuáles son las relaciones que ha tenido Colombia-Venezuela, debemos irnos un poco más atrás. Podemos hacer, digamos, como la referencia histórica de Simón Bolívar, la independencia y todo este tipo de cosas, pero veámoslo más cerca en el tiempo. Yo creo que el problema más delicado que se ha dado aquí y que responsabilizo a los gobiernos es que han dañado el tejido social. Es una región de frontera que comparte el tránsito y la cotidianidad, que un familiar vive a un lado y al otro, que se va a un sitio a comprar una mercancía o a llevarla a la otra, que si necesitas un médico posiblemente el especialista está del otro lado y cuando tú habitas allí es tan conocido que puedes transitar sin necesidad de presentar papeles. Ese tejido social ha sido dañado porque en este momento hay odios entre colombianos y venezolanos en la frontera. No es sino hablar con la gente de San Antonio y de Cúcuta. Gente que durante mucho tiempo compartió, digamos, como su lucha cotidiana de subsistencia, en este momento no se soporta. Si nosotros revisamos esas relaciones, hubo un tiempo en que Colombia era un país boyante, era un país rico, era de los países ricos. Brasil, México, Venezuela eran los países, digamos, como boyantes. La gente de Colombia iba a Venezuela a trabajar allí y tenía dos opciones: o era un profesional o una persona técnica muy elaborada y llegaba a trabajar en un puesto de trabajo, importante de aporte al país, pero mucha de la población iba a prestar servicios, a ser la empleada del servicio, el jardinero, el que cargaba cosas, el que manejaba el bus. Hoy en día la relación se ha invertido, resulta que los ricos somos nosotros en medio de nuestra inmensa pobreza y ellos son los pobres. Esa relación parece como un poco, retomando la idea aquí de las venganzas, parece que la historia nos tomara una venganza, parece que en algún momento
había como un sometimiento de la colombianidad a la economía venezolana, y en este momento es, digamos, como contrario. Genera unas cosas muy particulares. Aquí en Colombia se está utilizando eso para hacer ilegalmente un sistema de bajo de salarios. Despido colombianos y contrato venezolanos a medio salario, y después si un colombiano quiere trabajar, pues no me va a decir que le pague lo de antes, sino al menos págame lo que le das a un venezolano. Entonces, allí sí hay pornomiseria. Allí sí hay una actitud bastante condenable por medio de las, digamos, de las macropolíticas y de las ideologías de los organismos que están manejando, digamos, como el bienestar de estos pueblos, y a los cuales no les interesa ni el bienestar ni la vida de ninguna de esas personas más allá de su ideología. Cuando estas personas pasan la frontera no le dicen, usted se viene porque usted es chavista, o porque usted es uribista, o porque usted está con Trump, o porque usted está con los chinos, o por nada, simplemente usted viene porque no tiene de otra. Entonces, en ese sentido es particular, y creo que los colombianos debemos tener como mucho cuidado en el sentido de que cuando uno está afuera uno está desarraigado y está muy vulnerable. Eso es lo que le pasa a esta población. Ahora, tampoco podemos pensar que simplemente por eso hay que, digamos, como que valer todo. Entonces, es una situación muy preocupante, y yo creo que habría que analizarse, digamos, como casos puntuales. En esta frontera no solamente hay tránsito de personas, sino que, digamos, en un tiempo venían los productos americanos y productos venezolanos que estaban un poco en esa misma sintonía de la cultura americana, los empaques, ¿no? Aquí nosotros teníamos una lista divertida, decíamos como cocosete, harina pan, ¿no? La mantequilla mavesa. Pero también había un tráfico de diamantes hacia acá y de esmeraldas hacia allá. También hay un tráfico de prostitución de allá hacia acá y de aquí hacia allá. Y hay zonas puntuales en donde la gente no reconoce frontera. Usted va al Catatumbo y el Catatumbo es desde Ocaña para allá, ¿sí? Si usted tiene una finca en el llano, pues a usted le cuesta mucho trabajo pensar si sus vacas son llaneras venezolanas o vacas llaneras colombianas, son vacas del llano, ¿sí? Entonces hay una condición sociológica que está siendo mancillada y utilizada por unos proyectos ideológicos en un tiempo en que las ideologías están perdidas, porque realmente ni las derechas son de derechas, ni las izquierdas son de izquierdas, ni el centro está en el centro. Pues no sé, lo había dicho Yuri de alguna manera también. Pues no nos interesa hacer historia aquí, ¿no? Nos interesa hablar, digamos, de la historia de Venezuela y Colombia en términos, digamos, de gestas independentistas, o del tiempo en que fuimos un solo país junto con Ecuador, Panamá. Tampoco, y hay varias coincidencias en la historia. Está digamos, el Frente Nacional tiene su contraparte en el Pacto de Punto Cero en Venezuela, ¿no? En unas épocas no tan lejanas, o digamos el Bogotazo por aquí a fines de los 40 y el Caracazo por allá a fines de los 80. O sea, la primera puede ser como un acto, digamos, claro de exclusión política, y el otro es como un acto claro de exclusión económica. Hay una historia que se puede imbricar, pero no nos interesa tanto eso, sino nos interesan los elementos que han aumentado la tensión actual, ¿no? Yo iba a hacer aquí, vamos a ver si me da el tiempo, una teoría un poco atrevida. Hasta donde he indagado, tiendo yo a mezclar dos situaciones históricas que coinciden más o menos en el tiempo. Oscar Wilde tiene una frase, de esas frases que son un poco ácidas quizás, dice, o algo así, dice como: cuando alguien está de acuerdo conmigo, tengo la evidencia de que me he equivocado. Pues de esta teoría, que es un poco atrevida, yo no tengo ningún referente de alguien que la sostenga, ni siquiera en autores que han trabajado temas afines, entonces parece que estoy en lo correcto. Entonces, quería involucrar dos momentos históricos. Uno es 11 de septiembre del 73, la toma del Palacio de la Moneda en Chile de Pinochet, digamos, asesinando a Allende.
Esto ocurre en septiembre y al mes siguiente ocurre otra cosa que es la guerra del Yom Kippur. Siria y Egipto atacan Israel y se crea un conflicto que dura casi todo el mes de octubre. Ese conflicto lo gana pues, Israel, con el apoyo de fuerzas aliadas de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos. Lo que genera esto es que crea una fuerza que hace presión a estos países, que es la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo, que es la versión de la OPEP, que se había creado en los años 60 y que esta se crea a fines de los 60, 68, y que lo que hacen es básicamente cerrar el caño del petróleo a estos países que apoyaron a Israel. Y se crea en ese mismo mes, o sea, al mes siguiente de la toma de Pinochet en Chile, del golpe de Estado, se crea lo que se llama la primera crisis energética, la primera crisis del petróleo que el mundo va a conocer. Países enormemente dependientes del petróleo se encuentran sin combustible. Y esto genera no solamente una crisis económica, sino un estancamiento, ¿no? Que pone en jaque, se puede decir, a las grandes potencias que de alguna manera habían atizado el conflicto árabe-israelí. ¿Sí? Lo que a mí me parece interesante es que, por un lado, Pinochet representa la puesta en marcha del modelo económico de libre mercado neoliberal, ¿no? Con el ladrillo, que es la Biblia, digamos, económica que se pone en marcha en Chile con Pinochet, que está escrita en la Escuela de Chicago, ¿no? Prácticamente bajo la batuta de Milton Friedman. Ese esquema económico se reproduce después rápidamente, con su éxito, vamos a decir, feroz, ¿no? Y hasta sanguinario, inicialmente, que se repite en Argentina con Videla, se repite después la versión china con Deng Xiaoping, si quieren, Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos. En el lapso del 73 al 81, todo el mundo parece pensar que el neoliberalismo es el camino. ¿Y cuál es el camino? Digamos, una de las características básicas de eso es la venta de las empresas estatales a empresas privadas, ¿no? La desestatización de la producción de recursos energética en todos los sectores prácticamente. Lo que hace la OPEP con la presión de cortar el caño a las potencias es por una sola razón, que la producción es manejada por los estados, la producción de petróleo. De alguna manera yo siento que el modelo de Chile, que se pone en experimento en Chile en ese momento, es como la solución a un problema que se iba a presentar inmediatamente después, ¿no? Cómo garantizar a estos países dependientes del petróleo reservas, ¿no? Y vamos a darnos cuenta de que las zonas de conflicto van a estar justamente ahora y digamos, como una amenaza o una sombra en Venezuela, pero también en Medio Oriente, que son justamente los países productores de esta combustible que además ahora, casi 30 y pico, 40 años después, está severamente cuestionado, se puede decir, ¿no? Por los efectos terribles que produce en el cambio climático, o sea, toda esa cosa de la producción no solamente del calentamiento global, sino la cantidad de plástico que empieza a invadir los océanos, ¿no? Que es casi como restaurar otra vez la Pangea, ¿no? Tratando de construir de repente puentes estables sin océano entre los continentes otra vez, ¿no? Pero por el tamaño y las dimensiones que tienen estas nuevas islas que han aparecido allí. O sea, todas estas críticas a la modalidad energética se están dando en este momento en el cual parece que el sistema económico insiste en explotar hasta el último yacimiento de petróleo, incluso si se encuentra en la Antártida, ¿no? Lo pongo como reflexión, son como dos facetas. Tiene que ver con la crisis energética, tiene
que ver con el sistema económico y esa relación perversa que hay entre las dos cosas, de imponer un modelo para controlar finalmente el producto energético, ¿no? Me parece que lo que está pasando ahora también tiene que ver mucho con ese origen del neoliberalismo a nivel global y su colapso, ¿no? Hay una anotación que se le está pasando a Emilio y que fue muy importante en las conversaciones, y es mirar cómo esa idea de neoliberalismo se equipara a la idea de democracia, se equipara a la idea de libertad y se equipara a la idea de, pues, casi que la promesa moderna. Entonces, digamos como que eso también debería ser bastante, digamos, como reflexionado en nuestros contextos. Nos vamos a la siguiente. Ficción documental. Bueno, parece que nosotros estamos muy clavados con la idea de la posverdad, pero es un poco difícil no estar allí, ¿no? Desde los estudios sociales o desde, digamos, las humanidades y desde el arte, hay como una tendencia a separar la idea de ficción y de documental. Y tenemos unas nociones como muy precisas, ¿no? Documental en la medida en que usted se apegue al vestigio y que el vestigio dé cuenta de esa realidad. Y ficción es como algo que está en el ámbito del imaginario, de la fantasía. Pero hoy en día está bastante difuso porque se ha vuelto más relevante la plataforma que presenta que la realidad misma. Es decir, depende de quién es el organismo de presentación que hay un cierto tipo de legitimación de esa verdad. Y es bastante fuerte. Miren, voy a poner un ejemplo que no le hemos hablado, pero ayer se dio un ejemplo muy particular y muy peligroso para este país. Salen las noticias de City Noticias al mediodía diciendo, este señor Santrich está herido. Eso podría haber detonado cosas terribles, ¿no? Han herido a la persona que está ahí, más allá de si uno crea o no en esa ideología. ¿Cómo un medio de comunicación hace eso de colocarle a la opinión pública una noticia falsa? Después de que habla como 5 minutos, el periodista dice, noticia no confirmada, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Hace porno, hace morbo, hace amarillismo, vende y después dice, ay, pero no estamos seguros. Entonces, aquí hay una cosa que me parece particular y que, digamos, como que bajando, digamos, aquí hay una confrontación entre lo subjetivo y lo objetivo, un poco entre Kant y Hegel, y ahí, digamos que tendríamos que tener una conciencia que el vestigio habla por sí mismo más allá de la manipulación que se le haga. Digamos, hay como un ámbito de objetivación allí, pero también que existe la posibilidad de tergiversar ese vestigio, de connotarlo de acuerdo al modo como se le presente y digamos como a las connotaciones que se le den esa presentación. El vestigio tiene unas características particulares. Si el vestigio es de su tiempo, pues es más difícil manipularlo porque hay digamos como una facilidad de hacer un marco de referencia con otros, digamos, con otros emisores de verdad o con otros emisores de opinión. Pero si el vestigio es de otro tiempo, pasa lo que le pasa al arqueólogo, que solamente lo que hace es una interpretación del vestigio muy a partir de todo el conocimiento que tiene, que no está en vano, digamos, no es en el vacío, pero es un acto interpretativo. Tanto así que las teorías arqueológicas vienen cambiando de un tiempo a otro. Se cree durante mucho tiempo una verdad y después ciertos vestigios o ciertas interpretaciones digamos como en un ámbito de manejo científico, lo pongo entre comillas, termina dando unas versiones distintas de ese vestigio, ¿sí? Por otra parte hay una cosa particular y es que no se puede perder de vista que los artistas interpretamos la realidad. Entonces en alguna medida hay digamos como sesgos, intereses o tergiversaciones. Pero ante eso se opone una cosa que se llama la ética, y yo sí creo que la ética es fundamental, no solo en el medio del arte, sino digamos en el medio de la vida, ¿no? Sucede también con el vestigio que si el vestigio es analizado en un lugar cercano a su origen,
tiene unas connotaciones y unas cargas que son más difíciles de, digamos, como de tergiversar o de borrar. Pero si el vestigio es analizado en otro lugar, la cosa cambia. Y eso podemos verlo, digamos, de una manera sencilla. Digamos, para nosotros el color negro es el color del luto, pero no para todas las culturas el negro es el color del luto, el rojo es el color del luto. O la relación que, por ejemplo, tienen los mexicanos con la muerte, que es una relación que no es fatídica, que no es transgresora, sino que es más bien de conexión con el submundo y con el ancestro, y que es un acto celebratorio. Uno puede ir, por ejemplo, a sitios como Coyoacán y ver una fiesta de Día de Muertos y te van a presentar, digamos, como un carnaval para turistas, ¿sí? Pero si tú te vas a los cementerios de los pueblos, allí es donde encuentras la relación que la familia tiene con la familia misma y con el muerto. Eso no es codificado en planes turísticos. Entonces, lo que es importante es ver ¿cuál es la capacidad que tiene uno para acercarse en el abordaje a un vestigio y hasta dónde uno tiene, digamos, obviamente la percepción es una concepción manipulada por la cultura, por la educación, pero hasta dónde uno logra desmontar ese tipo de cosas y hacer un acercamiento real al vestigio, ¿sí? En ese sentido creo que la obra de Teresa es bastante precisa y particular, es bastante documental, pero nos señala una ficción que tenemos nosotros de realidad y de realidad, digamos, desde un ámbito social y desde un ámbito politizado. Entonces, en esa medida creo que ese distanciamiento que hace Teresa me parece particular. Y aquí perdóname, yo quiero aquí hacer una aclaración, digamos, en esta idea del arte político. Yo creo que hay distintos tonos del arte político. Una cosa es hacer propaganda. Otra cosa es hacer proselitismo, otra cosa es hacer adoctrinamiento y otra cosa es hacer denuncia. Pero creo que esta pieza de Margolles, y yo me identifico porque digamos es como mi búsqueda personal en mi trabajo, hay otra noción que es la enunciación y no la denuncia. Cuando el artista toma cierta distancia y logra ver críticamente todas las fuerzas que operan en el campo, más allá de cómo le vaya a su visión personal, más allá si le favorece o no, y logra colocar esos elementos allí de un modo distanciado, puede llegar a ser enunciaciones, que es lo que creo yo que la sociedad necesita, que los artistas aporten visión. En ese sentido es donde, digamos, está salvado, ¿sí? Pues no sé si por encima o por debajo de las manipulaciones evidentemente discursivas, ¿no? Lo que yo siento es que en la obra puntualmente que se muestra aquí no hay un mínimo interés por señalar culpables, ¿no? No se está hablando ni de la dictadura precisamente, ¿no? como el motor de este éxodo, ni tampoco se está señalando, digamos, los bloqueos, sanciones del imperialismo, o sea, ninguno ni otro discurso. Yo creo que el tema central es evidentemente la migración forzada, pero desde el plano humano directamente, ¿no? Voy a evitar decir desplazamiento porque creo que son situaciones distintas, ¿no? En realidad la migración tiene siempre algo de voluntario y de involuntario. Busca mejores condiciones de vida saliendo de un lugar que nos parece asfixiante, opresivo o demasiado difícil para continuar en condiciones dignas. Las 3 millones de personas, según las estimaciones, que han salido de Venezuela en estos últimos años, en una proporción mayoritaria, salen del país sin un rumbo. Otros, por supuesto, se trasladaron a sus casas en Miami o a sus proyectos de vida muy bien trazados en otro país, pero no es sobre esa migración sobre la que se enfoca esta propuesta. Aunque sus nombres están escritos a la entrada, nos parecen en gran medida anónimos y sin lugar de destino fijo, sin proyecto o con proyecto roto, ¿no?
Hay dos frases que a mí me interesa traer aquí. Una de ellas es de Edward Said, que es máxima autoridad para hablar del exilio. En su ensayo, o su ensayo, Reflexiones sobre el exilio, que compilan también en un libro con el mismo nombre, tiene una frase que dice: volver a casa es de todo punto imposible. Es una frase del 84. Otra, de 3 años después, es de Stuart Hall. Stuart Hall tiene una frase en un ensayo que se llama Minimal Selves, que dice: la migración es un viaje de ida. No existe hogar, entre comillas, al cual regresar. Nunca estuvo allí. Son frases que ambas coinciden en una idea a nivel filosófico y creo yo que muy vigente. Es la idea de que nunca hay camino de retorno. ¿Cómo regresar, cómo representar esto? ¿Qué imagen construir para representar esto? ¿Por qué me refiero a que nunca hay imagen, digamos, camino de retorno o momento de retorno? Porque, querramos o no, los espacios son como las personas. Eso también lo ha trabajado Teresa Margolles en cuando pasa, digamos, a trabajar los residuos de los cuerpos, a después pasar a trabajar los testigos mudos en los muros de arquitectura, golpeados por la violencia también. O sea, pasar del cuerpo a la arquitectura, me parece que nos ayuda a pensar también cómo no solamente las personas se transforman, sino los espacios se transforman. Los espacios tienen una temporalidad, nunca regresas al mismo espacio, es casi heraclitiano. No van a regresar a la misma situación. Eso es solamente un one-way ticket, ¿no? Un ticket de ida. Creo que algo de esto yo rescato de varias de estas imágenes también, ¿no? No hay nada que restaurar, hay algo que construir, me parece. Y eso significa no solamente dejar una casa, sino pensar de qué manera puede hacerse un hogar en algún otro lugar en el futuro, ¿no? Para ellos. Una cosa que yo les decía hace un momento, porque es que no insisto en la palabra migración, porque definitivamente la condición de desplazamiento y la condición de refugiados son condiciones, se puede decir, jurídicamente diferentes. Nadie creo que todavía asume directamente el tratamiento de refugiados para los millones de migrantes venezolanos en todas partes del mundo, y por una sencilla razón de que los refugiados son por condiciones de guerra o por el peligro de muerte que se siembra simplemente por sostener una idea o por ser oposición. Colombia tiene mucho más razones para tener refugiados hoy que Venezuela. Y evidentemente que la situación económica terrible puede empujar a la gente a buscar nuevas opciones, pero también las pueden regresar a construirlas allá y batallarlas allá también. Digamos, no es la misma situación que le ocurre con los militares, digamos, que fueron pedidos para oponerse, digamos, al gobierno venezolano, porque ellos sí tienen condición de refugiados inmediatamente. ¿Por qué? Porque de regresar les espera una corte marcial, ¿no? O la muerte. La pena de muerte existe en algunos países, en Perú, por ejemplo, por traición a la patria. Solamente en ese caso, hasta donde yo tengo entendido, no sé en Venezuela. Pero esa condición hace que el país que aloja a estos refugiados no pueda devolverlos por ningún motivo. Y esa es la diferencia con los venezolanos. Lo que sí cambiaría esa situación es si se desata una guerra en Venezuela, que también se desataría en Colombia o continuaría aquí de otra forma, ¿no? Margolles se ha permitido un proyecto de este tipo porque se ha confrontado antes con hacer hablar a las cosas a partir del vestigio, que es la palabra que estaba enfatizando Yuri aquí. Primero los cuerpos, luego las arquitecturas, y ahora podemos pensar que también lo hace pensando los territorios en abstracto, ¿no? Y con eso creo que pasamos a la siguiente.
Esta es la última sección. Bien, aquí respecto al poder de lo simbólico, a nosotros nos gustaría más que la discusión se generara a partir de eso, pero vamos a dar, digamos, como unas nociones. Hay una característica particular que le sucede al arte y es que siempre se le reclama que resuelva el metadiscurso moderno. Sobre todo hay casos muy célebres de personas que no vale la pena nombrar, las cuales, por ejemplo, en una conferencia en el Museo del Chopo en México, esta señora le hacía el reclamo al arte acción, al arte contemporáneo, le decía, es que ustedes no fueron, es que esto no ha sido capaz de resolver el discurso, el metadiscurso moderno, un mundo mejor, igualitario, X. La respuesta que se le dio fue muy particular. ¿Algún texto suyo ha generado que se propicie el bienestar y el discurso moderno? Entonces, es un reclamo que se le hace al arte que no se le hace a ninguna otra instancia. Si un científico hace una propuesta, no se le exige que resuelva todos los demás problemas. A la ONU, que es a quien le podríamos pedir la exigencia, no le estamos reclamando que resuelva el discurso moderno o el metadiscurso moderno. La NASA dice que manda una sonda y que ya salió de este universo conocido y no le decimos, entonces resuélvanos aquí el metadiscurso moderno. ¿Por qué se cayó la modernidad? Porque es imposible el metadiscurso moderno, es por eso mismo, pero es particular que a lo simbólico se les indica sí o sí de que tiene que resolver la vida. Y pues desafortunadamente pues eso no es posible ni para el arte, ni para la filosofía, ni para la ciencia, ni para nada. Entonces es un poco digamos como colocando una barrera de protección. Ante eso lo que hay es la posibilidad de abordar seriamente un contexto determinado y tratar de que allí emerjan los signos que pueden dar cuenta y que pueden generar algún tipo de sentido, que nunca va a ser hegemónico, que nunca va a ser totalitario, pero que va a permitir que ciertas conciencias individuales puedan ahondar en su visión de la cuestión. Volviendo a esto, a un amigo mío hace varios años hacía una crítica a la operatividad simbólica de una propuesta emblemática del arte experimental o conceptual argentino de los años 60, no sé si conocen, Tucumán Arde. Esta situación, esta exposición también de propuesta visual que se realizó inicialmente en un sindicato, decía que, digamos, a pesar de que se expuso 2 veces, me parece en su momento, y que en los últimos 10 años ha circulado por diferentes, no solamente exposiciones en Argentina e internacionalmente, sino también en publicaciones de diversos países, ¿no? La pregunta que se hacía es, ¿qué ha cambiado para Tucumán después de esa propuesta artística del 68? Que denunciaba, digamos, la explotación laboral y denunciaba la pobreza extrema, cuando Tucumán sigue teniendo explotación laboral y sigue teniendo pobreza extrema. Entonces se preguntaba por la eficacia del arte. O podemos decir cuál es la operatividad simbólica del arte, ¿no? Que era justamente el punto en el cual estaba señalando, ¿no? Hay una anécdota que voy a poner un poco en relación con esta descripción. Digamos, tiene que ver con los objetos premodernos, ¿no? Los objetos premodernos en los museos se pueden clasificar, lo dice Jorge Gelson, un artista peruano de los años 60, 70, fallecido hace como 10 o poco más años. Jorge Gelson decía que existen 3 tipos de objetos premodernos: los objetos que pueden ser considerados utilitarios, o sea, que sirven para actividades de la vida cotidiana; los objetos que son considerados de culto, que pueden ser útiles en una ceremonia, en un ritual, activados en un ritual; y los objetos que pueden ser considerados mágicos,
que quizás no son activados directamente en un ritual, pero enterrados en la tierra, colocados, destruyéndose al sol, incrustados en una piedra, en una montaña, invisibles para todos los demás, que pueden ser también cuerpos humanos sacrificados, por supuesto, cumplen una función mágica propiciatoria que supuestamente en ciertas creencias va a mover cosas. No tienen que ser activados, no tienen que ser útiles, simplemente actuantes, invisibles muchas veces. Todos estos objetos premodernos, utilitarios, cultuales o mágicos, entraron en un momento determinado a los museos para convertirse en arte. Y al convertirse en arte se colocaron en vitrinas y se perdieron sus posibilidades, digamos, utilitarias, cultuales y mágicas. Se les colocó una ficha técnica al costado y se mermaron todas esas supuestamente vidas útiles, directa o indirectamente, para una cultura que por lo general uno piensa que está extinta, ¿no? O por ahí en resquicio. ¿A qué voy? Nosotros que somos un poco profanos en general, la mayoría, por lo menos en los círculos agentes del arte en que me muevo, pienso que me ha llevado a pensar de que el arte es lo más parecido que tenemos a la religión. ¿Y por qué? Porque tiene la delirante idea de que puede mover el ánimo de las personas y a las personas mismas, sin necesariamente tocarlas físicamente, por afectar sus emociones, por inocularles algunos pensamientos. Transformar vidas con o sin necesidad de contacto real o tangible, pues en algunos casos sí lo existe. Esto es el poder más sobrenatural en el que al menos yo en toda mi vida sí voy a creer que existe. Sí voy a creer que existe, pero no me parece que sea exactamente brujería. La brujería es más intencionada, es decir, si alguien va a ponerse a bailar toda la noche sobre las cenizas de tu abuela, digamos, para que pierdas el trabajo o te enfermes, ¿no? El arte es una fuerza y un poder que se inocula, pero que no se sabe exactamente dónde va a detonar. Esa es un poco la idea, digamos, que quiero lanzar. Por supuesto, creo que hay otras partes que tenemos escritas, pero creo que vale la pena de repente abrir el diálogo ya, ¿no? Pero quiero hacer una anotación de algo que hablábamos con Emilio y que Emilio anotaba muy bien, y es, digamos, el concepto de aura. Y cómo el concepto de aura visto desde Benjamin tiene que ver con la capacidad de la unicidad del objeto único. Pero tal vez deberíamos empezar a revisar la noción de aura y más bien pensar que no tiene que ver con esa idea del fetiche de objeto único, sino con la capacidad de condensar, contener y transmitir un saber, un conocimiento o una energía.